Porque ayer discutía, antes de ayer, desde el viernes, de que se supo la noticia de la candidatura. Sí. Y la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué el kirchnerismo tiene que llevar a un ajeno de candidato a presidente? Sí. ¿No? Después de 2003 viene laburando. ¿Qué pasa? ¿No? Bueno, muchos compañeros me decían, bueno, hay una cuestión pragmática que tenemos que entender. Digo, te entiendo, está perfecto. Estamos en 2023, la situación está como está. Ahora, esta situación está como está no por providencia divina. Se van desarrollando tendencias que nos llevan a este presente. Uh-huh. ¿No? Yo creo que esto es una acumulación de errores, te diría hasta de un error estratégico y una acumulación de errores tácticos del kirchnerismo que nos llevan a que después de tantos años de kirchnerismo, de luchar contra los poderes fácticos, ¿no? Tengamos que llevar a un externo, digamos, muy vinculado además con los sectores que teóricamente combate el kirchnerismo. Digo, es complejo y tiene que ver, yo creo, mucho con la cuestión comunicacional. Bueno, a ver, acá se abandonó, yo creo que el kirchnerismo se fue al mazo en lo que es la lucha cultural, ¿no? La propuesta es tan limitada como C5N. De hecho, Cristina cuando sale recomienda C5N en vez del canal estatal de noticias, o el canal estatal, ¿no? La televisión pública, cosa que me parece una cosa de loco, digamos. Porque además C5N tampoco la lindo panacea. Lindo debate. Yo creo que a esas preguntas tuyas buscó responder Cristina ayer, cuando sale a respaldar a Massa y explica la rosca y sobre todo le habla, creo que a su base militante. Es más, te diría que le habla, fue un discurso para mí orientado a la base de la cámpora. Sí. Para mí, ¿no? En términos de, cuando dijo, dejen de leer los diarios, diciendo, déjense de joder, acá hay que salir a militar a Massa y se acabó. Y esto también de parecerse más a Guado, ¿no? Dijo, hay pocos como Guado, como diciendo, es el ejemplo, ¿no? Esto de, esto de correrse un costado y aceptar lo que es difícil de aceptar, ¿no? Que claro. Un Massa candidato es como también decir, bueno, gente, es esto lo que hay y es lo que hay que militar. Medio como que ese es el mensaje. quiso acomodar ahí los tantos. Le sumaría, Manu, a lo que vos planteás de lo cultural, la cuestión económica. Digamos, yo creo que el derrape de Cristina Fernández de Kirchner como conductora del movimiento nacional es cuando se da la pelea con la CGT. Ahí arranca todo. Digamos, uno ve el proceso del 54% a esta parte, ¿no? Donde termina hegemonizando Sergio Tomás Massa, digamos, termina logrando lo que él quería, y lo que Estados Unidos quería, a todas luces. Lo decían los referentes de Estados Unidos en la previa. Che, ¿quién va a ser el candidato? Queremos que seas vos, lo decían las enviadas a través del House Organ, que es Infobae. Claro. ¿No? Román Lechman se cansó de contar la que es la vice, una de las enviadas de Estados Unidos, que es con la que se juntó en Dominicana, se me fue el nombre ahora. La segunda del canciller. De Blinken. La segunda de Blinken. La afrodescendiente, la chica. La que vino acá y dijo, se juntó con Massa en Dominicana, cuando Massa fue para el norte, que fue todos los meses, creo que el último mes se olvidó de ir, pero ahora ya va a ir para Estados Unidos. Y dijo, bueno, queremos que vos seas el candidato, no queremos que haya un Bolsonaro en la Argentina, queremos que acá haya una estabilidad claro. Para los negocios norteamericanos. Queremos más bien un Boric, ¿no? No queremos un Bolsonaro, queremos más bien un Boric. Entonces, Ponele, ¿no? Ahora, la cuestión económica que es que en ese momento de pico del kirchnerismo, en aquel 2011, donde el movimiento obrero organizado planteaba, digamos, fue el acto en River, fue el discurso de Moyano, que era participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, planteaba aumento de jubilaciones y plan de viviendas, es decir, un planteo de avanzada. En ese momento, Cristina rompe con el movimiento obrero y arranca un proceso que lo encabeza Axel Kicillof. Axel Kicillof fue antikirchnerista. Él empezó entró con Cristina, ¿no? Pero en la etapa de Néstor Kirchner él no estaba con el gobierno, él estaba en contra. Bueno, y ahí arranca todo un momento de apertura a los mercados. El Club de París, que ayer se renegoció, lo hizo Axel Kicillof. Así que si uno tendría que discutir la etapa completa, diría que, digamos, la derrota en el 2015 es también parte de una agenda económica de no confrontar, sino de abrirse a los mercados. Sin duda. Porque en realidad, ante el cuello de botella de falta de dólares, más que ir por las nacionalizaciones, que de alguna manera es lo que planteaba el movimiento obrero organizado, con sus limitaciones, pero lo planteaba. Es decir, el proyecto del moyanismo implicaba ir, por ejemplo, por los puertos, por mayor control
del Estado, mayor intervención del Estado. Al Cristina darle la espalda, eran los actos donde Cristina hablaba del Vasco de Mendiguren como su amigo y lo ridiculizaba, y después Moyano hizo las una y mil. Sí, Acá no es un tema de defender las personas, sino lo que encarnaba. O de buenos o malos, ¿no? Claro, lo que encarnaba. Claro. Es decir, cuando de fue intereses, ¿no? Como dice. Claro, digamos, representación de intereses. Moyano, más allá del personaje, representaba un movimiento sindical que lo que estaba discutiendo de protagonismo en la política, como fue en los 40. Claro. Digamos, cantidad de diputados, diputadas, con representación en las bases. Bueno, cuando eso se rompe, ya empieza Cristina a encerrarse en los patios militantes, los patios de las Palmeras, hablándole solamente a un sector, dejando de representar al conjunto, y después, haciendo del kirchnerismo una cosa cada vez más excluyente, más chica. Una unidad mesa más ciudadana. Chica. Unidad ciudadana. Y después viene el proceso de Alberto Fernández, que es una elección de Cristina, del kirchnerismo, que es un candidato que no era para romper con el fondo. Alberto hace un gobierno, como el que vivimos, pero la mitad del mandato estuvieron apedrándolo a Alberto Fernández. Y no es un tema de defender a Alberto Fernández, pero no hubo una coherencia entre las discusiones a Martín Guzmán y la defensa de Massa, que la defensa de Massa es el ajuste que se está realizando todavía hoy. Claro, sí. Es decir, es una campaña que se va a hacer en el marco del ajuste y del disciplinamiento ante el Fondo Monetario Internacional. Si no decimos estas cosas, bueno, la estamos vendiendo cambiada nosotros. Y tenemos la responsabilidad de estar ante estos micrófonos. Entonces, si no contamos todo esto, bueno, me parece que le pifiamos. Después discutamos hacia adelante las opciones electorales que nos propone la República Argentina y lo que va pasando por abajo. Jujuy es una muestra, ganó Morales y vimos que nada estaba resuelto. Macri ganó en el 2017 y nada estaba resuelto. La historia se resolvió en la Plaza Congreso. Exactamente. Macri lo supo entender y el kirchnerismo no lo supo entender, porque en realidad después se jugó la primera parte del mandato del Frente de Todos a que no haya discusión, a que no se podía criticar, y lo que criticaban estaban por fuera, siempre. Bueno, después de que se perdieron las elecciones, se abrió como una caja de Pandora y era el internismo. Ahora, para quienes querían discutir el proyecto de país, Vicentín, realmente las decisiones, no se puede porque no tenemos el mando. ¿No? Bueno, siempre falta algo como para avanzar. Entonces, me parece que ahí hay una mentira. Sí. Que eso es lo que cuesta caro y eso es lo que para mí jode. La mentira en la política y a las bases. Pero bueno, es una opinión, obviamente todo esto es discutible, y lo que yo siempre digo es analicemos un poquito más larga la historia, no la última semana, no el último día, no el último discurso, ¿no? No, a ver, no mucho más para agregar, pero sí decir que una elección no es solamente, que da la sensación en la de 2015, la elección de un candidato, ¿no? Con buena imagen y opinión pública. Una elección tiene que ser el resultado de una cantidad de variables que se acomodan en ese sentido, ¿no? Toda la conversa arranca por mi planteo en cuanto a lo cultural y lo mediático, ¿no? Vos propusiste lo económico. Digo, sí, lo político, digamos, ¿no? Lo político. El show de las elecciones y de la elección del candidato y de la mesa chica, que es un poco el eje sobre el que gira la vida política de del funcionariado y de los políticos profesionales, se vería muy nutrido, ¿no? Si de repente pudiéramos tener un proyecto comunicacional que en nuestro caso nosotros decimos, para nosotros tiene que hacer eje en la comunicación popular, ¿no? Como una alternativa potente, en serio, para salir del atolladero de lo que son los pulpos mediáticos de aquel lado y de este lado, ¿no? Porque también lo nombramos, C5N no es un modelo un modelo superador de lo que estamos viviendo, es una ficha de otro color en el mismo tablero, con la cancha súper marcada. Y lo mismo la cuestión económica, digo, no pasa por el candidato, pasa por la vida de los argentinos y el proyecto aplicado en los diferentes escenarios, ¿no? A ver, de la vida social. Massa ayer planteó recomposición de los salarios, de los ingresos. Bueno, quiero ver qué, cómo. Hasta ahora lo que se propone es más endeudamiento. Endeudamiento nacional, provincial y familiar. Sí. Cuando nos daban, era la hora 12 ley que nos Así proponían, más tasa o
subimos ahora subimos el límite para que se endeuden más. subimos el límite de las tarjetas de crédito, esa es una política. Pero y eso ya en tiempo de campaña. Poder a los bancos, Manu, eso, Sí, ¿eh? lógico, lógico. Y eso digamos, muy cerca de las elecciones de 2023, y vendido como una política de incentivo al consumo. La verdad que parece una tomada de pelo, ¿no? Que te aumenten la capacidad de endeudarte con la tarjeta de crédito, que si hay un grillete, si hay unas esposas que Son te los ponen la economía al laburante, es la tarjeta de crédito. Y aparte, no salí más de ahí. ¿quién accede a la tarjeta de crédito? A ver, Accede una persona que tiene... Sectores medios. Sector medio, pero sectores medios y sectores bajos también, porque medio que te la revolean por la cabeza la tarjeta. También. De hecho, yo tuve que decir que no la quiero. No, pero pero vos tenés un trabajo tal vez en blanco. Claro. Una persona que trabaja en la informalidad es imposible acceder a un crédito y muchas veces accede a préstamos muy berretas, pero que aparte después terminan siendo Usureros. Con tasas leoninas. usureros y es más un problema que una solución. Pero digo, la tarjeta de crédito tampoco llega a los sectores conjunto. que en definitiva son los que más están sufriendo estas políticas de ajuste.